El webinario está organizado en cuanto a la acción global de acción para la paz y justicia climática y también Draw the Line Campaign. Y ambas campañas traen a movimientos diversos, pero enfocados en la justicia climática y tenemos también, vamos a estar conmemorando el Día Internacional de Paz este domingo, el 21 de septiembre. Y es para todas estas razones que estamos organizando este seminario virtual hoy día, un seminario que quiere compaginar la crisis climática, el extractivismo, militarismo y conflicto y abordando cómo estos asuntos están siendo apoyados por sistemas de opresión del patriarcado del capitalismo. Pero en el webinario hoy día no solamente queremos hablar sobre los problemas y retos, también queremos enfocar una iniciativa específica que está agarrando mucha, está acelerando y sostenida por un movimiento global e interseccional que es un punto de esperanza en este espacio de hipermilitarización, desastres climáticos y fragmentación política, y es el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. Vamos a hablar sobre qué se trata este tratado más adelante, pero la propuesta actual tiene el potencial de ser una herramienta climática por la paz porque busca abordar específicamente el suministro de combustibles fósiles y busca promover la cooperación internacional por una transición justa. Entonces, la propuesta para este tratado pararía la expansión de combustibles fósiles y la eliminación gradual de los combustibles fósiles y está siendo liderada por 17 países, pero realmente está impulsada por un movimiento de sociedad civil global interseccional. Y vamos a hablar más sobre todo esto en este seminario virtual. Antes de escuchar de nuestros panelistas que van a proveer una perspectiva única de su perspectiva de Filipinas a España, de Colombia, el Oriente Medio, quiero establecer una reflexión global de por qué necesitamos hablar sobre combustibles fósiles como activistas de paz y militarismo, como activistas de justicia climática. They're currently, if you Actualmente, are part of the si climate son justice parte movement, de un movimiento de you might have justicia seen there's a climática, lot of talk right ah, now han visto about mucha how the conversación just de transition cómo la away from fossil transición fuels justa, is to be financed. más allá de The la issue of the just combustible transition fósil, will se va be a the key financiar. themes discussed at La this year's transición UN justa Climate se Change va a Conference in discutir Belém, en la COP30, conferencia en but it Belén is also an essential COP30, pillar of the proposed pero es fossil un fuels pilar treaty. fundamental del And Tratado supporting countries, de especially combustibles in the global fósiles y south, to move diferentes away from países fossil fuels in a del just sur and global equitable manner que will require vast transicionar, amounts of resources. especialmente en el sur global, va a And requerir WILF has been calling muchos for the recursos y WILF ha reallocation estado of llamando por military la expenditure. redistribución de gastos But militares por I think décadas. that in this Pero moment in creo que en time, the este new momento en allocation tiempo, of la resources really could be of distribución de more start. We're recursos seeing no puede hyper ser más militarization, skyrocketing importante. global military Vemos expenditure. hipermilitarización, So global military gastos spending has muy risen altos. for El 10 consecutive militarismo years ha and estado it reached incrementándose an por 10 all-time años high consecutivos y llegó a un alto $6.7 trillion in 2024. 2.3 trillones de And dólares en el 2024. this money Y is este public dinero resources, right? This is son recursos taxpayers' money. públicos, son Um, impuestos that tributarios these governments are al spending on the público que military, estos and at the gobiernos se same están time gastando that say at the same time that en there's las no fuerzas money for militares, climate al finance, mismo nor tiempo for que dice que no supporting hay the global dinero south para in an financiar equitable el transition. cambio So there's a huge de misallocation of eh, resources to la militarism instead of situación climate ambiental. justice and the Entonces just hay una transition. priorización de gastos And I want to militares en refer you lugar to de the la most recent transición justa. report Y by les the quiero UN Secretary referir General al Ahmed reporte Zarif Khan, más which was published actually actual just a few sobre days gastos ago, militares que se publicó hace where unos it is días apenas, estimated that donde there se is currently estima a shortfall que of hay almost $2 actualmente una trillion falta de 2 annually trillones de due to dólares anuales energy and climate related de needs.
necesidades de So, in energía other en cuanto a words, los one metas year de of desarrollo your spending sostenible, o sea, easily un cover gasto de all of the gastos costs militares que required to meet the cubriría energy and todos los climate needs gastos around the world. That's para the one las cost there. necesidades de energía y de cambio climático alrededor del mundo. Next slide, please. Próxima lámina, por favor. Another topic that I just briefly want to touch Otro tema upon que quiero is, hablar um, es, of course, also the issue por of supuesto, el fossil asunto revenues de ingresos de funding combustibles continued fósiles aggression. And the most y stark and la most recent agresión example actual. of this Y el is the ejemplo más ongoing war reciente es in la Ukraine, Russia's guerra invasion of en Ucrania, Ukraine, la invasión de which Rusia en has been Ucrania, propped up by que ha over estado apoyada por 937 billion euros in 937 fossil billones revenues de euros since en 2022, so ingresos the de start of the combustibles invasion. fósiles desde el And Global 2022, Witness del calculated that inicio de la just a invasión. Y tiny Global fraction Witness of this amount are enough to investigó que buy una fracción pequeña de este 1,200 monto cruise missiles sería or suficiente para 60,000 comprar drones, 1.200 all of which misiles have been Cruz used to o bomb cities and 60.000 kill civilians drones que across han Ukraine. sido usados para So we bombardear basically have ciudades two y sides of the asesinar a revenues civiles from en fossil Ucrania. fuels fund Vemos que war and los militarism, ingresos de los which combustibles is fósiles powered by financian fossil la fuels. So guerra, these missiles, fighter jets, and bombs, they porque all are los powered by misiles, oil. los aviones de guerra, todos son Next slide, financiados please. But por it's not only combustibles during active fósiles. conflict Pero no where solamente this leads es you to increases durante emissions. los We also know conflictos that military actuales, activity también leadership at peacetime actividades is militares also durante responsible for a huge tiempos de amount paz, es of también global emissions, responsable and this para is conservatively emisiones estimated to globales be at y eso se estima 5.5% que sea of global emissions. And to 5.5% keep de this las into emisiones perspective, the globales. Y para global ponerlo en civil perspectiva, aviation industry la emits around industria de aviación 2.5%, so only half of that. tiene emisiones del And dos punto I cinco por want to ciento, o sea, quote, solamente la sorry, mitad de ese one porcentaje. thing I want to Y mention quiero as well is that mencionar también we una know cosa. that there's a Sabemos positive correlation que hay una between correlación an increase in positiva military spending entre and an increase in incremento emissions. en gastos So, militares e incremento en if military emisiones. spending rises, we also know Si los emissions gastos rises. militares And I want se to again incrementan, quote sabemos que the las UN emisiones Secretary se General's incrementan. Y el report secretario on military general de las spending, Naciones as it's a Unidas quote that I reporte think really sobre drives gastos home the militares. immense El obstacle that reporte militarism plays muestra in our los struggle for climate obstáculos justice. en cuanto a nuestra lucha por la And so the justicia report says climática. that a Este recent study reporte shows indica que that due to the high una carbon investigación intensity of reciente military related muestra que production, debido a la even if the producción world otherwise militar de converges alto on carbono, pathways aun consistent with the cuando el Paris mundo esté Agreement de on acuerdo climate change, con a substantial rise caminos in military consistentes spending con el could Acuerdo de render climate París, goals un unattainable. incremento So sustancial de that is gastos really militares incredibly pudiera significant, hacer que no and we sea cannot asequible poder ignore llegar a las the role of metas militarism climáticas. as Y climate eso justice indica actor. el rol del Um, militarismo como Next slide. activistas But I climáticos. also think that at this moment Pero in también time, creo que en este we momento, really cannot tiempo, speak about the no podemos intersections of hablar climate sobre la justice and intersección militarism de without speaking justicia about the climática y ongoing militarismo sin devastation and hablar sobre genocide in Gaza. And la this is devastación first y and foremost an genocidio en honesty Gaza. to the Y human esto tragedy. es And una I don't think tragedia I need to tell anyone humana here terrible y nadie how aquí shameful puede obviar the qué tan majority of governments have vergonzoso been la in their mayoría inaction or de los complicity gobiernos in han this sido en su genocide. inacción y Um, complicidad en este but if genocidio. we dig deeper, there Pero are si also vamos más really significant profundamente, links between hay genocide and enlaces our muy struggles for climate significantes justice. en el cuanto al And genocidio de nuestras luchas there's por el been a few cambio studies that have justicia shown climática y hay estudios que han indicado que the additional emissions si con las arising from emisiones the genocide adicionales que vienen Palestine. producidas por And el there's the most genocidio recent en study Palestina, y hay un that estudio reciente que that indica looks at the o long-term sugiere climate cost de of los costos de destroying, largo healing, plazo and rebuilding de Gaza. It destruir y finds that reconstruir the Gaza, emissions could que exceed the indica que las combined emisiones pueden 2023 exceder annual greenhouse gas emissions las of emisiones Costa del Rica and Estonia. 2023 And just de yesterday, our colleagues at Tipping Point North diferentes South and regiones the y nuestros Palestinian Institute colegas for Climate del Strategy have Instituto published a new Palestino para la paper Justicia which assesses Climática the publicaron long-term un nuevo social and documento environmental que indicó damage el of daño Israel's social y decade-long ambiental occupation. de la And they ocupación de calculated the décadas de climate Israel y reparations that calcula que las Israel owes reparaciones the que Palestinians. Israel debe And a that los number is palestinos, y ese número $103 es billion. 133 billones de But dólares. of course, Pero por it's supuesto, important to recognize that es this number importante is just an entry reconocer point, que and este número es solamente the un punto de that no referencia numbers will ever be y que known to quantify ningún número va a poder the harm and the cuantificar pain el daño y el from the dolor occupation, de the la genocide, and the ocupación, el ecocide of the genocidio bodies and the y land of el ecocidio Palestinians. de la tierra y Um, de la gente en Palestina. and
one other issue that I want to mention here around Otra cosa que intersections quiero of mencionar aquí sobre las the intersecciones del genocide and climate genocidio justice is y la that justicia thanks to the climática, Special Rapporteur on the situation of gracias human rights in Palestine, a Francesca Albanese's recent report Francesca, su From reporte Economy of reciente Occupation de to Palestina de Economy la, Genocide, la ocupación, we a la also economía de genocidio. that the same También institutions sabemos and que las mismas corporations that are instituciones y wreaking havoc corporaciones on the que climate están are actually also the destruyendo very el medio ambiente foundational también forces son las that fuerzas power this genocide. fundacionales So que these are asset empoderan este management firms like genocidio. BlackRock Estas son firmas como or financial BlackRock, institutions like instituciones Barclays, financieras which channel como billions of Barclays, dollars into que treasury bonds canalizan and billones de companies that are dólares directly en involved in fondos Israel's y compañías que occupation están and genocide. involucradas directamente en la ocupación de Israel y We el know that these genocidio. same financial Sabemos que institutions las mismas and instituciones banks are financieras y also los bancos continuing to también invest están heavily in fossil continuando fuel invirtiendo companies. And then we have, mucho of en course, the compañías de fossil fuel combustibles fósiles corporations y claro, themselves, tenemos such as corporaciones de BP or combustibles fósiles Chevron, como BP which are key o enablers of Chevron, both the genocide and que the son climate claves crisis. actores tanto del genocidio como de la So crisis according to climática. Albanese's report, Y Chevron en is cuanto al paying reporte millions de in Abanis, royalties and se están taxes pagando each millones year to Israel for its extraction of de natural cuotas gas a from Israel the por la Leviathan and extracción de gas Tamar fields, natural and por los campos BP de is Leviathan y expanding its Tama, involvement y in the BP está Israeli expandiendo su economy with confirmed involucramiento en la economía exploration de Israel licenses. de licencias Um, de exploración confirmadas. and of course, there's much more to be Y said on claro, this hay topic, mucho, but mucho más these en brief cuanto a este examples, tema, pero estos I think, ejemplos really breves demonstrate how creo que the same demuestran sectors are los complicit in actores son genocide and the climate crisis, and complícitos it en is really el essential to genocidio bring y these la crisis sectors into the climática y spotlight es muy as importante key traer enablers of both a la luz estos of actores an como extractivist and eh, militarized actores global economy. principales Um, de esta economía and now moving extractivista to a final global. Y point, ahora voy I just wanted to highlight here from a feminist perspective. queríamos oír de una I perspectiva think it's really important feminista y creo que also es muy to importante highlight the también essential role resaltar that el the rol fossil fuel industry esencial que plays la industria in de combustibles bolstering fósiles white tiene en patriarchal rule. impulsar And there's some la amazing gobernanza feminist blanca scholars such as patriarcal. Hay Karen algunos Daggett, who describes profesores this feministas, relationship as escritores feministas que petromasculinity, or Jody describen Silver, who esta speaks about petrobromance. relación como But basically, they are referring petromasculinidad o to the petroromance way that fossil fuels y se are a refiere a way la of manera en la que los making and combustibles fósiles son sustaining una masculine manera en identities, crear y sostener and las identidades especially masculinas, white conservative especialmente men's attachment to fossil fuels, hombres blancos because there's conservadores such an y su interconnection between fossil conexión fuels a and the los status combustibles quo and fósiles, porque hay the una conexión interest entre los by combustibles fósiles y el this group of people status to quo y maintain the el status interés quo de este because they grupo de benefit personas from it. mantener el status quo And of porque se course, we're seeing benefician this de él. with Trump currently Y as estamos viendo the eso como caricature Trump, of this como la phenomenon. caricatura de este Um, fenómeno. and I think it's also important to mention También that es importante extractive industries mencionar like que las coal, industrias oil, and gas extractivistas are como highly el male carbón, el dominated petróleo and y el gas masculinized. son muy And so these dominadas male y power structures mean masculinizadas. Entonces, estas that estructuras de in these poder industries, it's significan que en estas predominantly men who industrias, benefit from these prominentemente industries, hombres que se and benefician those de that estas are industrias disproportionately y harmed are aquellos que women and son other dañados marginalized communities. desproporcionadamente And this is como something that I mujeres y haven't otras comunidades touched marginadas. Y esto upon es or algo que won't no go hemos more into detail. y voy a profundizar más, Because I know that my fellow panelists will porque address sé que this in mis their contributions, panelistas but lo it van a really mencionar en sus is, contribuciones, pero we should look realmente at the vast trail of necesitamos ver documented harm and todo destruction el and daño gender violence documentado y that the el fossil fuel daño industry is estructural y de responsible género que for, la industria de from the Philippines combustibles es to responsable Mozambique desde las and Colombia. Filipinas a Mozambique a So Colombo. basically, men reap the benefits of this Básicamente, los industry, hombres toman los while women and beneficios de other esta marginalized industria, mientras las communities mujeres y bear the otras harm comunidades marginadas disproportionately. sufren los daños de manera Okay, so now we will desproporcionada. turn Ok, to our ahora vamos a pasar la palabra wonderful panelists, a and we'll start with nuestros Beatrice. maravillosos panelistas. Vamos a empezar con Beatriz. Beatrice is a doctoral Beatriz candidate at the es University of candidata al Brighton doctorado en la and a Universidad member de of the Center Brighton for y Applied es miembro Philosophy, del Centro Politics, and de Ethics. Filosofía Her Aplicada a research Políticas explores the y Éticas. Su intersections between investigación explora climate, las intersecciones energy, gender, de and medio peace. ambiente, la energía, Specifically, she género y la focuses on paz. the Específicamente se ecological, gender, enfoca and en security dimensions of las fossil dimensiones fuels ecológicas de militarism. género y de She's seguridad an intersectional del feminist, militarismo de la industria environmentalist, and pacifist, de and a member combustibles. of WILF Es Spain. pacifista y miembro Previously, de she WILF worked in España. settings of armed Previamente conflict and trabajó forced en displacement situaciones in de Kenya, armado y Uganda, and desplazamiento forzado Palestine, en Kenia
Uganda, Morocco, Palestina, Irak, Tunisia, Spain, and Marruecos, Sahrawi Tunisia, refugee camps España in southwest y Algeria. campos de refugiados en el sureste de Argelia. Beatrice, you have undertaken Beatriz, really extensive research has hecho investigaciones muy the extensivas en the way that the fossil fuel cómo industry explorar las provides a maneras en la que structural la and industria de gender harm combustibles in specific fósiles context, causan el daño including estructurado in y de Mozambique, género en contexto and also as a específico, member of incluido WILF en Spain, Mozambique. you've also Y explored como miembro de WILF Spain's España current también fossil ha fuel policies and explorado how this las connects políticas de to combustible global en España y cómo contexts. se And conecta a so los contextos I would globales. love to hear from you about your main Me findings of your encantaría oír de research. parte de usted And sobre sus descubrimientos de you are sus joining us today investigaciones. from Y Mozambique, está so usted con would also nosotros love hoy to desde Mozambique. Nos know more about encantaría oír un your poco más contextual sobre analysis from su there, and hopefully the análisis de contexto de internet ahí connection y will hold espero que up. Thank you la so much conexión de for internet joining. aguante. Gracias por estar aquí. Thank you so much. Can everybody hear me and Muchas see me well? gracias. ¿Me escuchan y me ven? Sí, muy bien. Yeah, good morning, good Buenos afternoon, días, good buenas evening to you tardes, all, buenas depending on where noches you a are todos, today. dependiendo de dónde están Thank el you día so de very hoy. much, Catherine, for Muchísimas inviting me to gracias, this feminist and Catherine, por pacifist space. invitarme a este espacio I am feminista y deeply pacifista. grateful and Estoy muy honored for being agradecida y here with you honrada de today, estar aquí con especially to ustedes el share día de the hoy, space especialmente with my para colleagues compartir whose work este espacio con mis colegas. and contributions are so absolutely Son essential. tan absolutamente As Catherine said, esenciales. I Como am mencionó joining you Catherine, today yo from estoy aquí Nuku, con Mozambique, ustedes from the desde port of Mozambique, del Nacala. puerto de Nacala. This is where my husband, Aquí es his donde mi parents, his esposo, cousins, sus aunts, and padres, sus uncles primos, grew sus up, tíos, sus tías now crecieron. living in exile. In my Ahora viven en husband's exilio moments of y saudade, of eh, longing for motherland, he would mi, es, remember when he was mi younger, esposo he used to anhela go to su Nacala tierra, se Bay with his recuerda cuando extensive era family. joven, iba a la They would bahía de play Nacala on con a su gorgeous familia, sandy jugaban beach with en crystal una clear playa water, hermosa con colorful aguas wildlife, claras, and the most con gorgeous agua sunsets. vida animal Today, Nacala Bay is no colorida. longer what my Ahora la husband bahía de Nacala ya remembers. no In es lo que just a recuerda few mi esposo. decades, the bay Y en unas became cuantas Radla décadas Bay la of bahía se death. volvió una Instead of bahía de la sandy muerte. beaches with En crystal lugar clear de water, playas con petrol agua pollutes clara, and ahora el darkens petróleo water and sand. contamina y oscurece There are no la arena y longer el agua. colorful fishes, Ya no hay but peces rather coloridos, large, pero ahora noisy, and dirty ships with hay international barcos flags muy and the grandes y complicity of local sucios y banderas authorities, which internacionales discharge trabajando the con las fuel autoridades in these locales waters, que killing it all. sueltan los combustibles a estas Instead aguas, of a matando gorgeous todo. sun setting on the En bay, lugar de military bases. de la arena tan Today, we're hermosa, hay gathering bases to militares. acknowledge, share, Estamos and recopilando demand conocimiento, reparation for estamos the harms compartiendo y estamos exigiendo a inflicted las on our corporaciones bodies and que our paguen por los territories daños by the fossil infligidos fuel en and nuestros military cuerpos industrial por complex. parte de los complejos I will present militares in y de Spanish for fósiles most of the internacionales. time, Voy a with the presentar más hope que of nada en challenging español, power dynamics esperando and retar mostly las dinámicas de poder English-dominated en spaces. espacios dominados por el inglés. Como dijo Catherine, soy parte de WILF España, también de WILF Reino Unido. Precisamente en WILF España llevamos a cabo una campaña en apoyo al Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles durante el año 2023 y 2024. La campaña consistió en 4 líneas de acción. La primera, sensibilización interna y trabajo en red con otras delegaciones de WILF, también trabajando en apoyo del tratado, con el fin de fortalecer el análisis de los vínculos entre crisis climática, militarismo, combustibles fósiles y paz feminista. La segunda línea de acción fue coordinación con organizaciones nacionales con el fin de unir sinergias entre los movimientos ecologistas, feministas, pacifistas y de derechos humanos. La tercera línea de acción fue sensibilización pública, con la celebración de un webinario con las contribuciones de académicas y lideresas sociales como Teresa Acuña desde Mozambique, Ivonne Yáñez desde Ecuador y Yubelis Morales desde Colombia. La cuarta y la última línea de acción fue incidencia política, para la cual realizamos un informe al que me voy a referir hoy, que divulgamos entre parlamentarios nacionales, eurodiputados y otros representantes políticos afines. Es con motivo de esta campaña que desde WILF España hemos fortalecido y ampliado nuestra perspectiva feminista y pacifista a la producción de combustibles fósiles y su relación con los conflictos armados, las ocupaciones militares, el aumento del militarismo y de la violencia armada en general. Desde una perspectiva feminista y pacifista, ponemos la red de la vida en el centro y llamamos la atención sobre cómo el complejo militar y de producción de combustibles fósiles atenta contra la vida, destruye los ecosistemas, recrudece la crisis climática, violenta los cuerpos y los territorios y se asienta sobre estructuras de poder y privilegio como el patriarcado, el colonialismo, el racismo o el antropocentrismo.
En nuestro informe denunciamos estos vínculos letales entre la producción de combustibles fósiles, la crisis climática y el militarismo, con impactos específicos de género interseccionales en el sur global y en las periferias del norte global, y también en la seguridad y la paz globales. No basta, por tanto, con reducir nuestro combustible de combustibles fósiles. No basta tampoco con demandar que los ejércitos informen de sus emisiones de gases de efecto invernadero. Necesitamos detener todos los proyectos de combustibles fósiles presentes y futuros y demandar la abolición de los ejércitos, las guerras y las ocupaciones militares y los vínculos neocoloniales. Y aún más importante que eso, demandamos responsabilidades históricas y que los que contaminan y destruyen la vida paguen. Como mencionaba Catherine, en el informe nos centramos también en el contexto español. Voy a intentar hablar un poquito más despacio para la interpretación. España ha hecho grandes avances en temas de política climática, pero todavía es altamente dependiente de los combustibles fósiles, sobre todo el gas fósil, que importa de terceros países, algunos con estándares de protección de derechos humanos y ambientales cuanto menos cuestionables. Además, España dedicó 24.000 millones de euros en subvenciones a los combustibles fósiles solamente en 2022, un 21% más que en 2021. Desde WILF España pedimos al Gobierno del Estado español que muestre el liderazgo que ha mostrado en otros ámbitos de la política y cooperación internacionales y apoye el tratado para así convertirse en el primer Estado europeo con responsabilidades coloniales históricas y actuales en apoyar el tratado. Pedimos también que introduzca una visión feminista y pacifista en su política climática, doméstica e internacional, que integre los impactos de la crisis climática en la agenda de mujeres, paz y seguridad, que detenga los subsidios a los combustibles fósiles, que financie pérdidas y daños, que elimine la impunidad de la industria fosilista como Repsol y de los bancos y agencias de crédito como el Banco Santander, que las hacen posibles, y que aplique un gravamen a los ejércitos y las grandes fortunas que contaminan y destruyen la vida. En nuestro informe nos hemos centrado en tres casos de estudio, como comentaba, Colombia, Ecuador y Mozambique. Permitidme que, ya que estoy aquí en Mozambique ahora, vuelva a la tierra de mi familia política, Mozambique, donde ahora me encuentro. Mozambique ocupa el puesto 30 en el ranking de países más biodiversos del mundo. Hasta el 2022, Mozambique había contribuido a tan solo el 0,03% del total de emisiones de CO2 del mundo. Mozambique es uno de los muchos territorios de sacrificio. El país ha experimentado eventos climáticos extremos cada vez más devastadores y con mayor frecuencia, como inundaciones, sequías y ciclones que dejan cada año cientos de miles de personas en necesidad de asistencia humanitaria. Mozambique fue declarado el país más vulnerable al clima en 2021 y el séptimo país con mayor riesgo de desastres ambientales en 2022. La genealogía del extractivismo en Mozambique, no es sorpresa, se remonta al periodo colonial portugués y al interés por el acceso y el control de sus recursos naturales, así como a la explotación de la mano de obra local. La extracción del carbón fue imprescindible para el proyecto colonizador de Mozambique. La primera concesión de extracción de gas fósil de ultramar se concedió en el año 2000. Entre 2010 y 2013 se encontraron nuevas reservas de gas en Mozambique, convirtiendo el país en lo que ahora se considera la 9ª mayor reserva de gas fósil del mundo. No muy lejos de Nacala, donde me encuentro, todavía más al norte de Mozambique, se encuentra la provincia de Cabo Delgado, una de las más empobrecidas del país. Aquí se encuentran también la primera planta de gas fósil flotante de África y los 3 proyectos de gas fósil licuado más grandes de todo el continente africano. La extracción y el licuado de gas fósil en Cabo Delgado ha provocado graves impactos ecológicos, daño significativo en importantes ecosistemas, como el que alberga el vecino Parque Natural de las Quirimbas, la emisión de una enorme cantidad de gases de efecto invernadero, se calcula que hasta 49 veces más de lo que normalmente Mozambique emite cada año. También ha provocado la vulneración de derechos humanos a la población local, que fue desplazada forzosamente sin ser debidamente consultada o compensada. Además, también ha provocado inestabilidad política y militarización de la zona. Desde el 2021, también en Cabo Delgado, comenzó un sangriento conflicto en las inmediaciones de las zonas extractivas
que desde entonces sigue causando el desplazamiento, asesinato, secuestro de cientos de miles de personas. La planta de gas licuado de Cabo Delgado es mayoritariamente propiedad de corporaciones transnacionales como la italiana Eni y la francesa Total Energies. Detuvieron sus operaciones en Cabo Delgado con el comienzo del conflicto en 2021 al ser acusadas de violaciones de derechos humanos. Y Total Energies ahora amenaza con no retomar operaciones hasta que se construya una zona militar fortificada en Cabo Delgado, en la península de Afungi, a la que no se permitirá acceso a la población local y será solamente abastecida por personal, por mar o aire. Es decir, de nuevo, otro ejemplo más de militarización del territorio a costa de la población local. Las mujeres internamente desplazadas, como consecuencia de la escalada de violencia en Cabo Delgado, no han sido solamente víctimas en sus cuerpos y en sus territorios, también se han organizado con micropolíticas de paz y mantenimiento de la vida. En los campos de refugiados, por ejemplo, cerca de donde me encuentro en Nacala, practican prácticas solidarias de apoyo mutuo y construcción de paz, como donaciones de comida, trabajo comunitario, cuidados de la infancia y personas mayores o pequeños préstamos que posibilitan la supervivencia de las poblaciones de la comunidad que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Voy a ir terminando solamente en 30 segundos. Voy a cambiar otra vez a inglés. We need the Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty, but we need it to equally Necesitamos el address the Tratado de impact No of fossil fuel Proliferación, production pero on global necesitamos peace que and aborde security. los It impactos needs to en la incorporate seguridad mechanisms global to y halt fossil seguridad. fuels Necesita specific human rights mecanismos para violations and fuel abordar las rights violaciones a violations. derechos And it humanos promises to y la repair what has violencia been y destroyed, mecanismos para from reparar lo que ha borders to sido destruido, territories to de las systems of vidas a los care and territorios y responsibility. los sistemas de Only by cuidado y recognizing the responsabilidad. treaty's human Solamente standards and principles of reconociendo peace, we will estos tratados reconsolidate vamos a trust poder and peaceful contribuir transition. a una transición Furthermore, it should not equitable. stop in fossil No fuel debe production, parar but expand the la, interlinkages of other forms solamente of en la extractive extracción steel de and eh, exploitation of valued combustibles territories fósiles, and pero en la ecosystems, explotación de also los embedded in territorios y los renewable energy. ecosistemas y We must producción demand de energy energía embargoes on renovable. fossil fuel supplies from Necesitamos hacer conflict-affected embargos de territories, Cabo energía Delgado y para Mozambique, as territorios well en as fossil fuel conflictos como en supplies and military Mozambique, occupations como such as Gaza suministros and West Bank a by the lugares genocidal state militares of Israel. y el Estado Those who genocidio have de contributed to the Israel. climate Los que han crisis are contribuido also a those who la are crisis harming the climática planet. son también los que We están need to ask bombardeando el ourselves, planeta. what do we need Necesitamos energy preguntarnos for? Is para it qué energy necesitamos la for energía. peace ¿Es or to energía destroy para la life? paz o We para need to destruir la protect vida? life, and we need a fossil Necesitamos fuel that proteger la vida protects y life, and we need to combustibles invest que in that protegen a to la vida sustain y life and not necesitamos in that invertir that en destroys sostener la life. vida Thank you y so no lo much. que Back to you, destruye la Sue. vida. Muchas gracias. Thank you so much, dear Beatrice, for this really powerful Muchas gracias, intervention. Beatriz, por esa intervención muy There's so poderosa. much to Hay unpack there, tanto but thank que you also for sharing this really analizar ahí, vivid pero gracias por description of compartir la descripción muy vívida how the realities de and cómo las the lived realidades realities of communities in de Mozambique have changed comunidades en from, Mozambique están siendo self-sufficiency to cambiadas de crisis autosuficiencia ridden and a militarization at its contaminación y ongoing. And yeah, thank you militarización also so much que for está reminding continua. us Y about gracias por supporting energy recordarnos de embargoes apoyar los embargos de energía of exports and imports y is a very les important point. exportación e importación Thank you es un so punto much. muy I importante. Muchas will leave it gracias. here for now Lo voy a dejar to move aquí por on ahora to y vamos a Aishka. avanzar a Aishka. I will spotlight you. Vamos a enfocar la And pantalla. here we go. Aquí Hello. estamos. Hola. Aishka Najib is Aishka a climate Najib justice activist es una and a activista de professional justicia feminist working with the climática y People's Climate feminista Diplomacy interseccional, Program as a trabajando campaign con el coordinator programa and a de just transition lead. política She also leads climática. global policy work También on approach lidera to just trabajo transition with the político Women en and Gender transición justa constituency. con She is las one of mujeres the y fossil fuel género treaty youth constituyentes. champions. Es una de las campeones And juveniles Aishka, you are para based in the Middle East, en el and you have a área really de unique justicia perspective climática. on Está how the basada en el Oriente intersections of Medio militarism y and que climate está injustice mirando las play out in this intersecciones region. de feminismo And you're e also an injusticia expert on the just climática y eres transition, también and you speak a experta en lot la about the transición risks justa of replicating the y same systems of tienes los oppression and riesgos extraction de in the renewable energy extracción transition. en la So it would transición be great de if a you could energía share a bit renovable. more Sería about muy bueno the risks entender un of poco más colonialism, specifically el- in enlaces entre the region. colonialismo And en then la región also, y you también are co-authoring
Eres también coautora de un reporte con Wilfred Alemania que mira a feministas con perspectivas globales y mira de cómo una transición climática justa y se mira. Si puedes compartir sobre Thank eso, you so sería much, excelente. Catherine. It's really Muchas an gracias, honor to be Catherine. a part Es of un this honor ser conversation parte and to de esta share a little bit conversación about y poder what's happening in the compartir un region poco and de lo que está also pasando en the la research región, that I've pero been también able la to investigación do que he through working with podido Germany and the ser process of the coautora con non-proliferation Wilf treaty. Alemania y el And Tratado de No coming from a Proliferación, feminist and viniendo intersectional de lens, I un believe lente the beauty feminista of feminism is interseccional, that we get la to belleza del challenge the feminismo es binaries. que And that's podemos exactly what I've been doing contrarrestar los binarios through que my existen, own y es lo que he estado haciendo research por about the medio just de mi transition and as a investigación fossil en fuel la industry as transición well, is to justa y la really industria de challenge the combustibles binary fósiles, of the energy es system specifically contrarrestar and to not los see energy aspectos as neutral, binarios de los energy as sistemas good or bad, but energéticos, como energy que as a sea bueno o nuance that malo, pero como encapsulates so algo many que layers of tiene systemic tantos niveles de barriers barreras and also sistémicas y and también systemic extractivism, eh, exploitation, and so explotación y on. And extractivismo that y really, sucesivamente. challenged me Y to eso ask the me question, retó a especially hacer around la energy pregunta en security that we're cuanto a seeing seguridad de energía que estamos taking viendo, up space in que está global tomando lugar policies, en las to políticas really ask globales, whether para when we realmente talk about preguntarnos energy cuando security, whose hablamos sobre security do we seguridad de actually mean, energía, and de at whose quién cost are we estamos talking hablando about y this de qué energy costos, security? a costo de In quién the estamos MENA hablando region de esta specifically, seguridad. fossil En la fuels have región never MENA, been only los about combustibles energy fósiles because it has no han sido always been solo an sobre energía, instrument of porque ha power sido un or instrumento de and poder, de control. guerra y And we control. know that fossil fuels Y sabemos que finance los and fuel combustibles conflicts. fósiles An financian estimate of conflictos y guerras, 25 y un to estimado 50% of de interstate 25 wars a since 50% 1973 de las guerras have been desde linked to the oil. 1973 han estado Military itself conectados is amongst the con largest fossil el fuel consumers. petróleo If we are de to los take the consumidores case of principales de Palestine consumo. specifically, it Si really tomamos goes to el show caso de how energy Palestina, is muestra cómo la never a energía neutral system. no es un sistema Because energy, neutro, yes, it can porque la sustain energía life, sí but at puede the same sostener a time, la it is vida, also pero al something mismo that can tiempo be es también algo weaponized. que puede In ser usado Palestine, we militarmente. see En this Palestina brutality, right? vemos esta We modalidad. know that around Sabemos 8.1 million que people in Gaza are 2.1 denied the millones de access to personas son power, negados a meaning that acceso a especially poder social o a sectors such as energía, hospital especialmente and sectores also sociales water como systems hospitales cannot y function. sistemas de agua no And pueden energy is funcionar, being y la used as a energía está weapon of siendo war to usada uphold this como una illegal herramienta occupation, de guerra genocide, para and apoyar esta apartheid. ocupación So ilegal, security genocidio y narratives are apartheid. being used to Entonces, justify esto this, se está while haciendo fossil para fuel justificar companies esto, and y las complicit governments compañías de are combustibles fósiles y gobiernos signing deals to complícitos extract están natural gas and firmando oil acuerdos and para coal extraer from Palestinian petróleo lands. And y we know that it is carbón also de the tierras same palestinas, oil and y gas that is sabemos que fueling es the el high mismo deserts and the illegal petróleo settlements. y que está So financiando this is la just to ocupación really, ilegal. show Esto that just realmente transition is muestra que also la not transición in the justa aspects of good no está en energy or los bad aspectos energy, de but energía buena o that mala, it needs that pero just que transition cannot la happen when transición people justa no live puede under ocurrir siege, conflict, cuando la gente occupation, vive bajo and ocupación, militarization. conflicto y Um, militarización. in the MENA region in En la specific, región we MENA are seeing específicamente estamos just viendo transition la transición happen, justa but is it que está truly ocurriendo, just is a pero ¿es question. realmente In justa? the Es la pregunta. region of En la Tunisia, región de there is a Tunisia place called hay un lugar que Ridgesola. se It llama is a Sola. coastal Es una region, región and costera there was a wind y power había plant that was built una in the region compañía back in de 2011 poder by an energy del company aire por in una compañía Tunisia. energética en However, Tunisia, this wind power pero plant esta was not compañía de consulted poder no by fue any of consultada the por community ninguna de members las or any of the miembros people that lived in comunitarios, that community. ninguna de las And personas que vivían en according esa to comunidad, the y de acuerdo International Energy Agency on de la how Agencia this Internacional de power plant needs Energía, to be built de that cómo se construyen allows las for the plantas que public or the permite community to live que el in peace in público terms y of la the sound comunidad viva pollution and en also paz en access cuanto a to la their own contaminación por land el and sonido territories y for acceso their a sus tierras livelihoods. y This territorios para wind su power vida. plant violates all of Esta those laws. compañía de viento viola Moreover, there todas has esas been leyes, several y además de eso,
Han habido farmers in the region who have diferentes lost their granjeros en esa livelihoods región que han due to the perdido su animals not being able to capacidad de graze those lands that sostener the wind sus turbines ingresos are porque being los animales have been no pueden installed. estar We can en esa also tierra see donde están that las these turbinas de wind aire. turbines does Vemos not también que estas allow turbinas the de viento community to access their no own permiten a las energy needs. comunidades And there acceder a are sus several propias researches necesidades that de have shown energía where the y hay community has diferentes said that not investigaciones que only han did they mostrado que las violate their comunidades prior and informed consent, but their viola own el households live consentimiento, in pero sus darkness. propios viviendas And this is viven en just an oscuridad international. y This esto is just an international company that is es una also compañía internacional profiting out que of the está lucrándose resources de los in the recursos lands of the people. en las And we're tierras de las seeing that with personas y estamos viendo green esto hydrogen projects as well, con proyectos especially de the hidrógeno European verde, Union, the especialmente countries in the European los Union países energy en la transition is Unión mainly Europea. focused La on green transición de energía hydrogen. se And enfoca en el we are seeing hidrógeno that there's verde y been estamos several viendo deals signed que hay on green diferentes hydrogen tratados projects in the MENA region, sobre el especially hidrógeno also in the verde en la example of región MENA Tunisia. y But también none of el these ejemplo de deals Tunisia, pero include ninguno de how, estos number acuerdos one, the incluyen, número community uno, that is going to be cómo las living in the region comunidades que is viven en going to be estas regiones consulted, because it's van going to a have ser immense consultadas impacts, porque va a especially tener on the impacto fisher inmenso, folk. And especialmente en los secondly, we pescadores. know that Y segundo Tunisia right lugar, now sabemos is que under Tunisia extreme water está scarcity as climate en change is being escasez de hit the agua, ya hardest que el in cambio our region. climático está And we impactando la also región muy know that the fuertemente. Y energy también that is going to sabemos que la be energía produced from these que green está siendo hydrogen power plants producida are por going to be estas directly plantas de into global hidrógeno north, van and a ir it is not al serving the energy needs s- of the norte country global y itself no va and a the people servir of las itself, which necesidades violates energéticas the del país y de la energy gente, sovereignty que of the viola global south la countries, and soberanía de especially in los this case países del Tunisia. sur global y en So este this is caso Tunisia. basically a form Entonces, of green esto es colonialism where básicamente the global south una granja resources de are being colonialismo en que exploited and se extracted to están serve the needs explotando of global north. y hay It is extracción de just, recursos the para las remains of the necesidades same del systems norte of global. oppression. Son los And mismos sistemas de we're opresión trying to really show y through the estamos research is tratando also de that mostrar que la swapping the fossil investigación, fuels for que es renewables, cambiando but if we los keep the combustibles same fósiles por imperial logic of renovables, land grabs and pero si mantenemos la exploitation, misma then it is lógica de explotación not de la really a tierra just y de transition. extracción, no es With transición the justa. research, we have been Con la trying to investigación combine hemos the tratado de three combinar pillars of the los Fossil tres Fuel Treaty, pilares which is del Tratado de just No transition, Proliferación, que es proliferation transición from oil, justa, coal, and gas, and a proliferación fair de phase out, with the petróleo, pillars gas of y a cobre, feminist foreign con los policy that has been pilares de outlined by Will, política exterior which are number feminista one, de active WILF, peace que es número commitment, uno, compromiso a la intersectionality, paz, número dos, accountability, equity, interseccional, reflectivity, and responsabilidad substantive y representation and reflexión y su participation. participación And de through that sustancial y por medio combination of the de pillars of esta the treaty and combinación the del principles tratado outlined by y the los feminist foreign principios policy, we por were una able to política come exterior across several feminista, questions that pudimos really determinar define algunas what a just preguntas que transition should be realmente addressed from. determinan Firstly, cómo se energy mira una proportion. transición justa And y this para really quién es la explores the energía. reality of Y who esto benefits explora from la renewable realidad de quién se energy production beneficia and de la distribution. producción So de we know that energía energy access is y su deeply distribución. unequal, and this Sabemos can be que es viewed from two sides, bien right? Firstly, inequitable. the lack En of primer lugar, access to sustainable la energy falta de caused by acceso poorer a and de marginalized energía communities within sostenible por countries. And comunidades secondly, the marginalizadas en energy los países. Y en poverty segundo faced by lugar, global south la, countries struggling to use their los own países de resources of sur energy global que están sovereignty tratando de usar while sus propios deepening recursos on y neocolonial models of extraction and supply of profundizando resources modelos and energy back nuevos de to wealthier explotación y nations in enviando the global recursos north. a And las naciones secondly, del it is norte global. energy Y en by segundo lugar, y esa and this energía por examines who quién, y esto controls, examina produces, quién and controla profits y from the produce energy. y se This we lucra can de la see in the case energía, of the wind como turbines podemos ver in en Tunisia. las And turbinas whether de the viento energy en system Tunisia. are Y set up si in los sistemas centralized de and energía privatized models, son, or is están it en in a modelos decentralized and privatizados o community-led model that centralizados actually en serve modelos the needs of the comunitarios que people? realmente And third is abordan las energy necesidades de la proportion. gente. Y en This tercer lugar, examines the energía para purpose of quien the esto energy use, examina el right? And whose propósito del needs are uso de prioritized energía in the y energy cuáles system. necesidades So son there is a stark priorizadas. difference Esa es la in building diferencia regenerative models of marcada energy en that los serves modelos de social and energía ecological que well-being of the cumplen people, el and bienestar the económico y planet and social de las extraction models personas of
y energy that los serves the modelos exploitation extractivos industry. que son de And las last but industrias not the least explotativas is y por último, how pero is the no energy por lo being menos, made? cómo So this se está explores the produciendo la energía. ethics, Esto sustainability, explora and los justice of efectos, energy sostenibilidad production. y We know justicia de that la large-scale producción energy energética. projects does Sabemos que not take into consideration los prior and informed desarrollos consent of grandes indigenous de peoples and local explotación communities on whose lands the no obtiene el resources for the consentimiento de las energy poblaciones production is being indígenas, mujeres, extracted, or de where quienes big viven en las power tierras plants are o being built, donde las while facing compañías to grandes de displacement, producción están siendo violence, and construidas forced que labor lideran, llevan of the a frontline trabajos communities. forzados, We also desplazamiento, have explotación de diferentes research comunidades that y shows también that tenemos when investigación que nos muestra que renewable energy las power plants energías are being renovables, built in cuando están globally siendo owned lands, construidas en number one, tierras it del is sur global, colonial because número when we uno, think sí es about it colonial. Cuando specifically, a lot pensamos of en the esto, lands muchas in de las our tierras, a lot of the en lands and territories muchas in de our nuestras countries in the tierras global south, en el sur especially in global, the region, are seen especialmente as en la empty región, lands se by miran como the tierras vacías colonizing global north por countries, and they los see países del and sur this is just a global, direct del norte global, dehumanization perdón, of y our esto es people, una and deshumanización de also nuestra gente a complete y también disregard and disrespect to our un territories and falta the de ancestral respeto a and nuestros cultural heritage territorios it y los holds by ancestros seeing it as y la empty herencia spaces that cultural, can be viéndolos exploited and como extracted by espacios the global vacíos north que pueden ser countries. explotados por los países del And norte we global. see that when the global north countries come to Y build their vemos que cuando power estos plants, países they traen bring estas the military plantas de with them. energía, traen And it is resulting in direct sus ejércitos violence, con ellos especially also y, gender-based violence y trae by the violencia frontline específicamente communities basada and de the género indigenous a las peoples comunidades y based a las in those personas indígenas territories. que están en esos And we're territorios. also seeing Y lots of también estamos issues of viendo child labor and muchos forced labor, problemas de especially trabajo also infantil in y the trabajo case of forzado, critical especialmente en el mining caso industries. de And industrias de also in the minería crítica y conversation of también en la critical minerals conversación in de minerales general, críticos en which is general, being necessary for the just lo que es transition. necesario para la First, the transición justa. question is Primero, who la defines pregunta if es the quién mineral is define si el critical or not, mineral es right? crítico o no. Who and ¿Quién which are the countries that are y cuáles son benefiting los from the países que so-called se están critical minerals? beneficiando de los There's minerales also críticos, a entre comillas? recent Y data también that was hay shown that the critical datos que se minerals mostraron that have recientemente been que los minerales extracted críticos que is se han enough extraído for son the just suficientes transition, and para there la is no transición need justa for y no hay increased mining of necesidad the de critical aumentar la minerals. minería And de this los is minerales just críticos. a cycle Y that has been esto es el perpetuated ciclo que se ha to increase perpetuado profits of the para military industrial aumentar las complex. ganancias del complejo And we industrial know militar. that this Y mining sabemos boom que is estos what is booms de reproducing violence, minería están extractivism, land produciendo el conflict, extractivismo violento, conflicto en displacement, la tierra, militarized desplazamiento, security around these mines, una seguridad especially in our militarizada en estas countries. minas, Um, especialmente en nuestros so the países. minerals Entonces also los feed minerales the military también industrial liberaron complex, el which complejo industrial reinforces the militar que same fossil reforzó fueled militarism that we el had mismo claimed to militarismo de leave combustibles behind in the fósiles que se quest for a suponía que just habíamos dejado transition. atrás en búsqueda de So una we can't transición justa. really spin the Entonces no same podemos wheels of realmente darle la vuelta a extractivism, las mismas vueltas de exploitation, extractivismo, and explotación capitalism y and call it a capitalismo just y transition. That is llamarlo una simply transición not justa. Eso how it simplemente works. no es como Um, funciona. and when we talk about Y a cuando hablamos feminist sobre analysis of un análisis international cooperation feminista de over las over corporaciones, energy and cooperación just transition in internacional general, y la we transición are en general, questioning estamos ourselves on who cuestionándonos a defines nosotros mismos sobre security, quién whose define la voices seguridad, are shaping this cuáles voces transition, están dando and forma a how esta do we address transición y colonial cómo legacies and enfrentamos los historic legados coloniales responsibility. y la So our responsabilidad policy histórica. brief argues Nuestro that informe a de just políticas transition must be dice que una centered transición with justa se tiene que people centrar en la gente, in the quest of justice, en la búsqueda de la equity, and also justicia, la built equidad on y también que se decolonial and demilitarized construya principles. en un principio We descolonial y also desmilitarizado. call for También ensuring llamamos a intersectionality, which asegurar is la really interseccionalidad, acknowledging que how realmente es gender, reconocer race, cómo el and género, la class shape raza y the la climate clase le dan impacts, forma al impacto and also climático accountability y and también la reparations that the responsabilidad y global las north, number reparaciones one, que must finance el and mundo support global tiene que transitions financiar without y apoyar las creating transiciones new sin crear dependencies.
nuevas and dependencias. the decolonial justice, Y right? So la respecting justicia indigenous descolonial, sovereignty respetar and la, energy democracy. la We know that soberanía true indígena security y la comes democracia. from Sabemos que la seguridad decentralized, verdadera viene de democratic, affordable energy descentralizar systems that democrático safeguard y both asequibles people sistemas de and energía, que son ecosystem, todas estas and cosas, not from y militarized no de forms of parte energy de security. formas de And seguridad another issue that when we militarizada. talk about Otra cuestión de que cuando neocolonialism, hablamos del especially in the energy neocolonialismo, sector, especialmente en el what we sector often don't talk de about is energía, the lo que no different ways that hablamos the son las global diferentes north maneras is en que los nodos reinforcing globales its están dependencies with the reforzando global las south dependencias dependencies on del itself. sur global en And sí one of that mismo. example is Y un guess ejemplo who de deems esto the es minerals critical, who deems what sí, an quién energy decide qué security minerales son is, whose críticos, quién resources have been decide extracted, cuál es la but seguridad also minería, qué recursos están something that siendo we don't extraídos. talk Pero about también algo de is lo que no hablamos technologies es and las who has access tecnologías to those y quién tiene technologies. acceso It a is estas in many of the tecnologías. global north En countries muchos de los where países technologies that are donde needed que se for the so-called reconocen just lo que transition significa para are esta transición being justa, entre comillas, patented or se licensed están under siendo intellectual licenciados o property patentados bajo rights, los which derechos de causes propiedad global south intelectual, lo countries que to pay causa grupo de millions, if not países pagar billions, to millones access y no es those que billones para technologies that acceder is a estas needed for tecnologías que se transitioning and necesitan for their own para energy transicionar y sovereignty, para sus propias again soberanía de linking those energía, pero de dependencies. nuevo So we conectando can esas see, dependencias. for Entonces example, podemos in ver, the por case of ejemplo, en el vaccines, caso right? So de back when the vacunas, por pandemic ejemplo, happened, cuando the sucedió la vaccines pandemia, were las patented by vacunas global north estaban countries, patentadas por leading to many global south eh, countries having to países del needing to norte, take llevando a países del loans sur que estaban from the teniendo que tomar international préstamos banks to de los access bancos those internacionales vaccines. para And we're acceder seeing a the esas same vacunas. patterns Y estamos being viendo los repeated mismos through the patrones que renewable se están energy repitiendo a technologies través de that las is needed tecnologías de as energía well. renovable que se Um, necesitan. and it really is Y to show realmente that es para there are mostrar these different que hay layers of diferentes niveles de neocolonialism that is being neocolonialismo que se integrated into están the energy integrando a transition, la transición de from energía, exploitation of de la resources explotación de to recursos a the linking of el technologies and conectar las finances tecnologías in y the las hands of global finanzas north en countries. manos de los And países del another norte global. important thing that really Otra cosa needs to be importante que realmente addressed se tiene is que we talk enfrentar es about greening the hablar economy, moving sobre away from the hacer la fossil economía fuels verde, a and alejar los transitioning fósiles y into a transicionar green economy. a una But what economía we verde. don't ask Pero lo que ourselves no nos is which preguntamos es economy are we talking about de greening? qué economía Because estamos if hablando we de hacerla cannot verde, porque si talk no or we podemos cannot hablar green an o no podemos economy hacer verde that una is fueling economía que genocide, está that impulsando el exploits genocidio, que care labor and explota el relies on trabajo infinite growth forzado y que and infinite cuenta con extraction and la exploitation extracción of y el crecimiento resources. infinito This y la economy extracción de simply recursos cannot infinita. Esta be economía green. simplemente no And puede that's why we hacerse verde. need, as Y por feminists, to eso es que also como think feministas about también alternate necesitamos economic pensar models, en modelos especially bringing in económicos alternativos, principles of especialmente degrowth, trayendo bringing in principios de principles disminución, of principios planetary boundaries, and bringing de in límites principles of planetarios y dignified principios living of the people, la especially vivienda marginalized dignificada de peoples, personas, and específicamente personas also the marginadas, recognition y of también el gendered labor, reconocimiento especially the del care trabajo de economic género, sector. específicamente en el And sector de that's why a cuidado. feminist just Y transition por eso demands una transición transforming the justa very feminista systems of exige que power, los sistemas de poder se economic, colonial, transformen, el patriarchal, and poder all of those that created económico, the crisis in patriarcado, the first todos los place. que crearon la We crisis en know that primer lugar. energy justice Sabemos que means la justicia de dismantling the energía same significa systems desmantelar los that mismos made sistemas fossil fuels que a crearon los weapon of combustibles war. fósiles como un arma Um, de guerra. and I just want to conclude Y by quiero saying that concluir when we diciendo think que about cuando pensamos en revolution, we la cannot lead a revolución, no revolution podemos in liderar comfort, una which means revolución that estando truly cómodos o recognizing the cómodas, lo que systems of significa que realmente reconocer oppression, los systems sistemas de of opresión, los sistemas de extraction, exploitation, and extractivismo, capitalism is going to explotación, require capitalismo, sitting in discomfort. va a And that's requerir what the estar feminist incómodas. Y por analysis eso of es el análisis feminista military analysis of de fossil el fuels and análisis just transition militar is y de asking us combustibles to fósiles do, de is transición to justa ask these uncomfortable es questions and hacer not estas just treat preguntas things in incómodas binary, y no good nada and más bad ver las energy, cosas como fossil fuels binorio, and energía renewables, buena, but to mala, rather ask combustibles what is fósiles y renovables, unmasked and pero what is pedir underneath all of these qué se systems. desenmascara, qué está por debajo de todos And estos that really sistemas. brings out
Y eso realmente nos trae the center of it all, that what al we're fighting for centro, is que for por lo que estamos people and luchando es planet, para que la and to gente y make el sure that es por la everyone gente y can por live el in planeta, de dignity, asegurarnos que which todo el mundo pueda includes vivir en people in dignidad, the global que south, which incluye a las includes personas our en el lands sur and our global, que incluye territories, to islas be y seen as territorios a para que whole and to sean be vistos seen as como un equal, todo y and como not just iguales, lands that can be y no nada más las exploited tierras que se to pueden ser benefit a explotadas few. para beneficiar But I've taken too much unos time, so I'll cuantos. stop there. Pero ya tomé mucho tiempo, así que voy a parar. Thank you so much, Aishka. I was taking so many notes Gracias, and Aishka. want Estaba tomando to muchísimas address notas so many y things that you quiero hablar mentioned, de but tantas I cosas just que really mencionaste, appreciate all of pero the questions realmente really that aprecio todas you're, las preguntas que putting to all of us estás and haciéndonos a to todos us working in this nosotros y space. a nosotros trabajando en este Energy espacio. for who, what are Y la critical energía minerals, para de cuáles son and los also really minerales questioning the críticos y binaries realmente cuestionar that you mentioned. los It's not binarios just que mencionaste, que no es renewable nada más energy good and energía fossil fuels bad, that renovable, it's much more que complex es than buena that. y And I think combustibles fósiles something that malos. at least Es más complejo que haven't eso, y seen algo que yo por lo menos no he being talked visto about as much que is se hable the tanto issue es of la renewable cuestión energy de energía installations in renovable, the las global south instalaciones de and energía renovable en the el sur global colonial y dynamics happening las there. dinámicas I've heard it coloniales. a lot now Y, when it comes to the critical eh, minerals issue. y cuando I feel ha like leído mucho the sobre la renewable cuestión de los energy minerales críticos, installations pero and las how instalaciones de las that energías renovables reflects y cómo colonial eso dynamics and extraction repercute is las something that dinámicas coloniales y la we need to extracción. pay a Eso lot es of algo que attention to as realmente well. So tenemos que thank you ponerle so mucha much. atención. I mean, Entonces, there's so much muchísimas more, gracias. Mucho más but también que I will mencionaste, get pero back to my voy notes. a regresar Thank aquí you, a mis Aishka. notas. Gracias, Okay, Ashka. let's move on to Bueno, sigamos Natalia. adelante Natalia, I a will spotlight Natalia. you, Natalia, te voy a and you can spotlight. start sharing your screen Usted whilst puede I compartir su introduce you. pantalla mientras la voy presentando. Natalia Monroy Chavez is a Roy feminist Chávez woman with es una mujer experience in feminista con coordinating experiencia en international coordinar cooperation projects los proyectos that de promote cooperación women's internacional political que promueven la participation in participación peace política de building las and mujeres y la development construcción de sectors. paz en She los has been sectores en working to desarrollo. Ha highlight the estado links trabajando between para feminist resaltar los enlaces, economics, feminist political ecology, and la ecología anti-militarism política approach with the feminista women, peace, and y security un agenda from the enfoque Global con la South. agenda Natalia is feminista del currently sur the Women, global. Peace, and Natalia Security Program actualmente Coordinator es la of coordinadora Limpal del Colombia. programa del IMPAL Colombia. Natalia, you have Natalia, co-authored an extensive usted report es that coautora de explores the de un impacts reporte muy of the extensivo fossil que fuel explora los industry in impactos de la Colombia industria de combustibles from an fósiles en ecofeminist, Colombia intersectional, and desde decolonial perspective. la perspectiva And feminista you've done this, amongst colonial, y others, usted ha by hecho, bringing entre together otras the cosas, feelings, reuniendo los reflections, and sentimientos, las testimonies of women reflexiones y leaders and testimonios de advocates mujeres líderes from y the departments defensoras of Bolívar, de los Neta, and departamentos de Guavira. Bolívar, Neta y Guavira, So women y directly las impacted mujeres que están by siendo impactadas extraction directamente and por el Colombia's history of extractivismo y la historia de socio-economic Colombia conflicts. de conflicto So I would love to social y hear económico. Me more encantaría from you about escuchar the main más findings de of parte the de usted research, sobre los and descubrimientos de su also investigación based y on también all of en the con research that you've base done, and a todas las specifically the investigaciones que ha hecho interviews and específicamente, conversations las with entrevistas y las women land defenders, conversaciones what your con los recommendations are defensores de la tierra, cuáles for son a sus just transition that recomendaciones is para una truly transición gender justa que responsive. sea realmente responsable al género. Bueno, muchas gracias, Catrín. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Estupendo. Bueno, voy a intentar contar todo esto que hemos venido haciendo desde el IMPAL Colombia, que son muchos elementos a tener en cuenta en este tiempo que tenemos. Agradecer también este espacio que me parece muy interesante tener, digamos, esta posibilidad de intercambio de perspectivas, muchas similaridades con lo que ha dicho Beatriz, con lo que ha dicho la compañera Aishka. Pareciera que las lógicas de estos sistemas de opresión operan claramente de una manera muy similar en todos los territorios y en todos los continentes. Gracias también a mis compañeras panelistas por el espacio. Y gracias también por asistir. Vengo aquí a compañeros y a compañeras del grupo de Latinoamérica y el Caribe del Tratado. Así que una maravilla poder tener esta oportunidad para compartir estas reflexiones y estas recomendaciones también que hemos venido haciendo desde Colombia. Me voy a permitir entonces compartir pantalla. Tengo una presentación sobre la cual quisiera pues tener como referencia para lo que les voy a contar. La presentación está en español, pero con gusto la podemos pasar también a inglés para poder compartirlas con todos los asistentes y las asistentes al webinar.
Y me voy a permitir también hablar en español, justamente por poder tener una audiencia, que sé que la audiencia es global, pero reivindicar también este idioma como un idioma donde nos podemos, que podemos también establecer este tipo de diálogos y este tipo de articulaciones. Desde el IMPAL Colombia, desde hace aproximadamente un par de años, 2023-2024, hemos venido trabajando en hacer una suerte de vínculos entre la agenda de mujeres, paz y seguridad y otras agendas donde veíamos que cada vez más había que establecer un diálogo muchísimo más articulado, muchísimo más consistente y más potente en lo que significaba la seguridad de los territorios, en los territorios, la seguridad para las comunidades, pero particularmente un ejercicio de reconceptualización de lo que significa la seguridad para las mujeres, más allá de lo que el Estado ofertaba como seguridad en términos de presencia de actores armados en el territorio, le hace fuerza pública y lo que implica esto para en el aumento de las violencias contra las mujeres en los territorios. Particularmente en Colombia, en un contexto claramente influenciado y pues impactado también por 60 años, al menos 60 años de conflicto armado en los territorios, em, donde ha habido un aumento, un incremento desproporcionado, bueno, desproporcionado, esa no es una buena alusión, pero donde ha habido un incremento increíble de asesinatos contra líderes y lideresas territoriales y donde ha habido un aumento también de riesgos y amenazas contra líderes y lideresas ambientales. Colombia, según un informe de la Global Witness, es el país más peligroso para ejercer el derecho a la defensa ambiental y a la defensa territorial. Pero también en el contexto de Colombia ha habido una reconfiguración del conflicto armado, incluso después de la firma del acuerdo final de paz con la exguerrilla de las FARC. Y el contexto es muy dinámico y hay que estar entendiendo y que estar leyendo continuamente lo que está sucediendo en un país como este para tener algunas claridades específicas de qué es lo que está sucediendo, qué actores armados, legales e ilegales están en el territorio, qué está implicando para el ejercicio de defensa de derechos humanos y de derechos económicos, sociales, culturales, ambientales en los territorios y qué propuestas se está generando desde el movimiento social, pero particularmente desde el movimiento de mujeres y feministas para la gobernanza territorial, para para posicionar sus ejercicios de resistencia. Y de ahí sale entonces esta posibilidad de investiguemos y desarrollemos y generemos evidencia de cómo efectivamente se vinculan todas estas agendas, la agenda ambiental, la agenda de seguridad, y cómo claramente se puede ir haciendo una nueva o ir posicionando un nuevo paradigma de seguridad en relación con el cuidado y en relación con la defensa del territorio en Colombia. Entonces ahí empezamos a identificar elementos de la crisis climática, elementos de la crisis que no es solo climática, sino socioecológica, elementos, por supuesto, de los mismos impactos en términos del incremento de violencias contra las mujeres en el marco del conflicto armado, pero también violencias contra las mujeres en el ámbito o en la esfera pública y en la esfera privada, y esto cómo dialoga con la agenda de mujeres, paz y seguridad. Y claramente también recoger elementos de cómo ha sido el impacto de la profundización del modelo extractivista en Colombia, que básicamente pues ha sido un modelo que se ha profundizado y que con ello digamos, ha traído también unos impactos y unos efectos
en términos incluso de vulneración, por supuesto, de derechos humanos, pero también de vulneración de derecho a la vida y de vulneración de derecho a la paz en un territorio y en un país como este. Nosotras hicimos esta investigación, claramente, como decías, Catrín, en clave de generar evidencia, pero también con la intencionalidad de poder posicionar las voces y las experiencias y las trayectorias de las mujeres defensoras en 5 departamentos en Colombia, 5 departamentos que hemos identificado y que hemos priorizado en primera medida porque Limpal ha venido teniendo un trabajo de fortalecimiento de liderazgos de las mujeres en estos departamentos desde una perspectiva de feminismo antimilitarista, que es, digamos, como la apuesta diferenciadora que desde Limpal venimos aportando en diferentes espacios de incidencia, en diferentes espacios de exigibilidad. Y la iniciativa del trabajo del tratado no es, pues es un espacio en el que también hemos venido intercambiando estas reflexiones. Estos departamentos también son departamentos o territorios donde ha habido una fuerte, digamos, profundización de este modelo extractivista y donde vemos con mayor evidencia los efectos que ese modelo tiene y cómo está relacionado con la estigmatización y criminalización de la defensa del territorio y particularmente de las mujeres lideresas y defensoras que además por el hecho de ser mujer tienen unos riesgos y unas amenazas específicas en este proceso de ejercicio de resistencia y de defensa territorial. Entonces, por ejemplo, en Guaviare y en Caquetá nos encontramos con un aumento de la deforestación que está muy ligada con la expansión de la frontera agrícola, el aumento de la ganadería extensiva. Lo ponemos también aquí a colación porque no solo se trata el modelo extractivista en relación con la extracción de combustibles fósiles, sino que eso también dialoga y opera de manera similar con otros sectores también que tienen que ver con esta apuesta por el modelo extractivista. Por eso nos interesaba también tener esas reflexiones y esas experiencias desde la defensa territorial con otros sectores que dialogaba claramente con los impactos del extractivismo desde los minerales fósiles. Cauca, por ejemplo, es un departamento, un territorio que ha cargado con el mayor número de asesinatos de líderes y defensoras ambientales y territoriales, la mayoría de ellos comunidades indígenas que han liderado un ejercicio de resistencia y de reconstrucción de sus planes de vida en el marco del conflicto armado y posacuerdo. Meta es un territorio estratégico para la extracción de hidrocarburos, también especialmente petróleo. Bolívar ha habido una confluencia entre minería y conflicto armado, megaproyectos relacionados con proyectos a gran escala como el Canal del Dique, por donde transitan también o donde eventualmente van a transitar todas estas exportaciones de combustibles fósiles, así como la llegada de la agroindustria. En ese sentido, entonces, creemos que existen o identificamos 3 elementos claves en nuestro análisis que tiene que ver con extractivismo, patriarcado y racismo ambiental, desde una lectura también muy crítica y muy desde el sur global y decolonial, donde el modelo extractivista es un patrón de acumulación colonial que implica y que pone a la naturaleza en un lugar de recurso, ¿sí? Al servicio de intereses económicos. Entonces es una relación claramente, digamos, colonial en relación con la naturaleza como un recurso para un sector y para unas ganancias y unos incrementos de ganancias también de unos intereses privados, generalmente transnacionales. Y esto está ligado también con un pensamiento patriarcal de cómo concebimos las dinámicas de la dominación de dominación del extractivismo. Entonces ahí los cuerpos femeninos, los cuerpos feminizados se establecen como unos sujetos de subordinación, al mismo tiempo que la naturaleza y el territorio se establece y son considerados también como sujetos de dominación. Y ahí es donde
la lógica o el pensamiento antropocéntrico y androcéntrico se materializa, digamos, en este diálogo y en esta profundización del modelo militarizado, del modelo extractivista y de la estigmatización del ejercicio de defensa de derechos, de defensa de derechos en su amplio, digamos, espectro, individuales y colectivos, es donde creemos que se materializa esta relación antropocéntrica y androcéntrica. Por lo tanto, históricamente, la materialización de esta apuesta económica y de esta apuesta de este modelo, pues es claramente masculinizada. Son economías masculinizadas donde la participación de las mujeres en la gobernanza territorial y en los mecanismos de gobernanza y espacios de incidencia y de exigibilidad es mínima, y cuando están presentes, pues se exponen en términos de seguridad, y eso implica que continuamente tengan que estar subiendo y bajando el perfil de participación en los diferentes espacios. Y estas economías masculinizadas pues perpetúan las desigualdades en términos de género, en términos de clase, en términos de raza y en general en términos de todos estos sistemas de dominación y de opresión que desde el feminismo interseccional pues hemos venido visibilizando y reivindicando en términos de transformación. Y esas economías masculinizadas pues redundan y profundizan los conflictos socioambientales, y Colombia no es ajeno, digamos, a ese proceso. Voy a referirme a unos tipos específicos de afectaciones, pero voy a pasar por algunos muy por encima para poder profundizar un poquito más desde la perspectiva del feminismo antimilitarista y lo que hemos identificado en términos de la relación del sistema militarista y el sistema extractivista, porque las otras afectaciones que hemos identificado también hemos bebido de la trayectoria y de las luchas y las experiencias que las organizaciones ambientales han tenido aquí en Colombia. Por lo tanto, no queremos como profundizar tanto, digamos, en esas repercusiones que son muy importantes y que nos permiten identificar esos factores de diálogo, esos elementos de diálogo, sino más en cómo aportamos desde esta apuesta de la desmilitarización de los territorios y del ejercicio de defensa y de protección de los liderazgos de las mujeres en estos procesos de resistencia. Entonces, se identifican en la investigación impactos ambientales del modelo extractivista, el cambio en la vocación del suelo y de ordenamiento del territorio, cuáles son las economías locales en términos también desde la perspectiva de autonomía económica de las mujeres que ellas han venido reivindicando, hacen un ejercicio de resistencia y de defensa territorial, pero también contribuyen a desarrollar propuestas de gobernanza territorial muy interesantes que eventualmente no se escuchan y no se tienen en cuenta en los espacios de participación. Sus apuestas en términos de soberanía alimentaria, ya no solo hablamos de seguridad alimentaria, hablamos de soberanía alimentaria que implica, digamos, una visión muchísimo más amplia y, en mi opinión, muchísimo más exigible en términos de las tomas de decisiones de la gobernanza territorial de las mujeres. Hablamos de impactos en términos de salud, sobre todo de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, de los impactos en términos de la ruptura del tejido social comunitario y de los procesos organizativos. También, y esto es un elemento que ha sido muy importante en términos de cómo se va posicionando cada vez más en las agendas de protección y de seguridad de las mujeres, y es cuando hablamos de espiritualidad y el legado biocultural comunitario, ojo, sin naturalizar el rol, digamos, por ejemplo, que han tenido las mujeres sabedoras y sanadoras ancestrales, ¿no? Que tienen muchos aprendizajes y de donde podemos aprender muchos aprendizajes, no tienen muchas experiencias de donde podemos aprender, pero sin que esa apuesta se naturalice claramente en los sujetos
mujeres, así como tampoco se debería naturalizar los roles de cuidado de las mujeres. Me pareció muy interesante la intervención de la compañera Aishka en ese sentido, porque nosotras también vemos vínculos en la agenda de mujeres, paz y seguridad, la crisis socioecológica y la agenda de cuidados. Y ahí podemos incluso podemos profundizar sobre ello más adelante. Y por supuesto, impactos en la seguridad y militarización de los territorios. Y me voy a ir a esto en específico, digamos, a este elemento particular que es desde donde hemos venido profundizando más el aporte. Natalia, querida, disculpa, can you finish, wrap up in the next minute? Sorry, we're running out of time. 2 Sorry. minutos y Disculpa, puede cierro. terminar en un Sí. minuto, estamos acabando el tiempo. Gracias. Sí, la militarización de los territorios en Colombia siempre ha venido, digamos, muy en relación de la protección y la securitización de las áreas geográficas estratégicas de los desarrollos. Cuando un área se nombra como estratégica, ahí se profundizan los conflictos socioambientales. Y además esto genera y aumenta en un continuum de violencia y exclusión socioeconómica de las mujeres, justamente por esta narrativa de que la presencia de la fuerza pública genera protección y seguridad en los territorios, y nosotras hemos evidenciado que no necesariamente ha sido de esta manera. No solo no ha sido de esta manera, sino que además se desarrolla un ejercicio de criminalización y de estigmatización de las mujeres lideresas y defensoras como enemigas de desarrollo. Eso es un link entre este milipatriarcado y el extractivismo. El otro link que vemos es que la industria militar tiene unos impactos amplísimos en términos de daños ambientales, de gases de efecto invernadero, de restos tóxicos de la guerra, de impactos militares también en el ecosistema. Y hay muchos ejemplos aquí en Colombia que tienen que ver con ello, y quería hacer como una alusión específica al ejemplo del Comando Sur, que además eso tiene también unos intereses geopolíticos en la región, y es como el Comando Sur ha venido, digamos, haciendo intervenciones en Latinoamérica, muy en clave de lo que comentaba también la compañera de hacer una apropiación de los minerales críticos. ¿Qué significa esto de los minerales críticos también para Colombia y para las defensoras? Y ya finalmente, y con esto cierro, pues creemos desde Colombia que hay que problematizar pues esta apuesta por la militarización de los territorios en clave de una estrategia que está implicando el rol de la fuerza pública y de las fuerzas militares en la protección de un modelo extractivista y en la estigmatización de las mujeres, y cómo el tratado se configura como una herramienta pública de exigibilidad que vincula todas estas agendas y que de alguna manera permite reivindicar que la transición justa y las transiciones energéticas sin justicia de género y sin participación de las mujeres en esos procesos no es completa, no es total. Y con esto dejo para poder continuar el debate en el siguiente espacio. Thank you so much, Natalia, for Muchas your gracias, contribution, Natalia, and por su I think what's contribución. been really valuable Y is creo to lo que ha hear sido muy valioso your es profoundly escuchar ecofeminist su analysis análisis of profundo, what's going on in ecofeminista, Colombia, de and lo to que está sucediendo really en Colombia, y spotlight and uplift realmente the experiences darle and luz y resaltar perspectives las of experiencias y las those perspectivas directly impacted de by aquellas personas directamente extractivism and impactadas por el long-term extractivismo conflict y in el conflicto a largo Colombia. plazo en And thank you Colombia. also for Y también muchas gracias some of the suggestions por of algunas de how las the fossil fuel sugerencias treaty de can cómo el bring Tratado all of de the Combustibles struggles, address all Fósiles of the puede traer todas struggles, estas luchas o enfrentar todas estas and yeah, luchas. lots Y lots sí, of food for thought there mucho as well. We're running a little bit out of alimento para time, el so I will pensamiento. move Se nos está on acabando el to tiempo, our entonces vamos a next avanzar al siguiente panelist, panelista final panelist, y último Mitzi. I'm just panelista, going to Mitzi. spotlight you if Voy I a poner manage. spotlight, si es que puedo. Here, okay. Aquí vamos. Mitzi, let me briefly introduce you. Mitzi, You are brevemente a te voy a full-time climate justice presentar. activist and organizer from Es Metro activista Manila, de tiempo Philippines. completo de las Mitzi is a Filipinas. global Mitzi coordinator with the es Fossil Fuel coordinadora Non-Proliferation Treaty con Initiative la and iniciativa del international Tratado de Combustibles spokesperson for youth Fósiles y advocates for una Climate Action Philippines. portavoz para Climate She's Action also one of the Philippines. co-founders of También es Fridays for Future cofundadora MAPA. de Fridays for And Future Mitzi is a MAPA. really strong Y voice Mitzi on es una voz muy fuerte anti-imperialism, del decolonization, and antiimperialismo, the la descolonización intersectionality of y the la climate crisis. interseccionalidad de la crisis climática.
So, Mitzi, as I just mentioned Entonces, in Mitzi, como introduction, mencioné you en are la a presentación, climate justice activist from the eres Philippines, activista and you de have justicia direct climática de las experience Filipinas y of the tienes intersecting experiencia crises of directa de las militarism, crisis climate crisis, and intersectoriales del extractivism, militarismo but you also y work at the extractivismo, global pero también level. You trabajas connect a with nivel global, activists all over the conectas world, con and you activistas en engage todo with el mundo y UN processes participas such as the con UN Climate procesos como Conference. la conferencia So you have Climate both kind of the localized y experience and tienes perspective, la but experiencia also a local y global la kind of perspectiva bird's eye local, pero perspective on también how these local una struggles and perspectiva de experiences are cómo estas part and luchas parcel locales of y global experiencias son systems parte of de los sistemas colonialism, globales de patriarchy, and colonialismo, extractivism. And so patriarcado it would y be really great to hear extractivismo. more about Entonces, these realmente sería muy bueno oír más intersections and de analysis estas from your intersecciones y estos perspective. análisis desde Thank tu you. perspectiva. Thank Gracias. you, Catherine, and thank you so much Gracias, to Catherine, Beatriz, y Aishka, gracias and a Natalia so Beatriz, far for the very Tania, por comprehensive toda understanding el of entendimiento the connections of comprensivo de militarization, las fossil conexiones fuels, de feminism. militarización, And I'm combustibles always so fósiles, grateful to be in feminismo. Y spaces siempre like estoy this agradecida de estar because en we espacios start to como este, really porque weave empezamos a in a realmente global narrative incorporar and una understanding of perspectiva how global y connected un it is, entendimiento de lo especially when you conectado start que hearing está, especialmente what's cuando happening, at empiezas a least for escuchar me qué está from sucediendo Natalia and Aishka when they were por talking, I was medio like, de this Natalia y is also Aishka cuando something that estaban actually in the hablando, Philippines esto is es also también algo something que that yo I'm escucho en las experiencing Filipinas, esto and es algo que yo witnessing in estoy the Philippines, and you experimentando really start to see y soy how testigo de esto en las militarization, the Filipinas. fossil fuel Empieza a ver cómo industry, la the systems that we militarización, la have in industria de general combustibles fósiles, la are industria que tenemos en almost general, copy-pasting, casi están replicating a lot of their copy-pasteando, models copiando y in pegando, different ways. replicando And so muchos de you sus really start to modelos de see diferentes the maneras. Y pues realmente fractal of the empiezas a system ver los almost, where fractales like del on the sistema, global básicamente scale, this is donde what it looks a like. escala But global when así you es como se shrink ve, down y to luego national, when cuando you zoom dices esto a into nivel local and to nacional, cuando regional, and haces like zoom you zoom a in more niveles and more, locales, you see the regionales, similar patterns y of ves los patrones exploitation. similares de And at the explotación. same time, you Y a also la misma see vez también that at ves every level there is que a cada resistance. nivel hay At every resistencia, level there a are cada solutions, nivel hay often led by soluciones que a women menudo and están lideradas marginalized por genders. mujeres y géneros marginados. And so yes, I Y want to entonces start with sí, the quiero Philippines comenzar and how, similar to Colombia, we're one con of the las countries that's Filipinas. most dangerous Ya for somos uno de los environmental países que es defenders más and activists. peligroso para A lot defensores of our ambientales. Muchos de indigenous nuestros peoples, our personas small farmers, indígenas, our small fisher granjeros folk, and pequeños, are the pescadores ones that are being pequeños, targeted. son los que And están most siendo of them are atacados being y targeted muchos de by ellos our están own siendo atacados military, por by the nuestro Philippine propio government ejército militar, military. por el ejército militar de las Filipinas. To give a better understanding of Para dar un what it's mejor like in the entendimiento de Philippines, cómo es en las Filipinas, the farmers and the fisher los folk and the granjeros, indigenous peoples that the military is targeting, they're targeting pescadores them y because personas they're indígenas que están protesting, atacando al because they're militar, going up el against ejército large-scale lo están multinational atacando corporations, porque whether están that's for protestando indigenous en peoples, contra that's de large-scale mining corporations, compañías for de minería, either de critical minerals, which Aishka de was talking minerales about, which are críticos que being mencioné used for the que están transition siendo into usados para renewable la energy, or transición a for la renewable energía energy, renovable o para la power energía dams, renovable Apache, como etc. For small farmers, it's against land hidromuelles. grabbing. Land grabbing by large landlords, and in the Philippines Están we still have agarrando a tierra landlord terratenientes serf muy system in grandes. the Todavía same way that tenemos you would imagine medieval un Europe, for example, sistema for de the ones serfs listening y here who de might not be familiar. terratenientes. A lo mejor We have algunos de ustedes landlords who están still own familiarizados. large Tenemos plots of land, terratenientes que and todavía son farmers who do not propietarios de own their grandes own land being terrenos hired or renting extranjeros que or no son renting propietarios de that sus land propias and being tierras, que tienen really que estar exploited in rentando that esas sense. tierras y los And so even though the explotan Philippines is an de esa manera. agricultural Entonces, incluso country si and an las Filipinas es archaeologic un country, you would think that our país farmers and agricultural fishers y were some of the most los successful granjeros y los pescadores son the most like who son are able to access a exitosos lot of those y pueden resources, yet acceder muchos actually de they esos are some of the recursos, most pero marginalized sectors son algunos de economically los sectores because más of the marginados exploitation that's happening económicamente with them. por la And so explotación when que está small farmers sucediendo. are going up against Entonces, cuando these los large granjeros pequeños scale van en contra de estos agricultural systems where they sistemas want to put a gran monocrop escala plantations agriculturales donde quieren because poner that's what's plantaciones profitable, they de get targeted by the military as un well. And then with cultivo fisher que folk, it's a sea mix, and farmers as well, it's a para mix also. It's coal ganancias, y power plants that are entonces eso nearby in destruye their la tierra. areas, Entonces las or plantas de again, carbón que están en las áreas large scale también, multinational o corporations. también And so if you corporaciones de see the gran escala common thread in all multinacional. three of Entonces them ves es la is that conexión entre estas exploitative tres, que es system that ese sistema prioritizes profit explotativo que prioriza over anything las else. ganancias sobre And cualquier why otra we cosa. want to focus ¿Y on the por fossil qué fuel industry queremos exactly is hacer? because the fossil fuel industry is what fuels Es this porque extractivist, patriarchal, imperialist system. And when I mean by fuel, la it means industria literally de combustibles giving the fósiles es energy la que for all impulsa this este sistema. crops now to be transported. Y It's para also que what's
ayudas para que no exploten estos terrenos, pero también es el combustible que les da las ganancias. Entonces, la industria de combustibles fósiles realmente está en la clave del sistema activismo.
Y como se mencionó anteriormente, no podemos parar en la industria de combustibles fósiles porque todavía podemos replicar el mismo sistema extractivo que priorizara las ganancias a todo costo, y eso es lo que lleva a la violencia. Y ahí es donde traemos este aspecto feminista para asegurar que no es solo una transición a energía verde, pero es una que se basa en la justicia, en el cuidado, en la coalición, en la construcción de comunidad. Si realmente lo vemos y empezamos a entender los sistemas en los que estamos, los sistemas en los que tenemos priorizar esa ganancia, y han creado un otro, y el otro es o mujeres cuando están junto a hombres, son mujeres personas de color, clase trabajadora, cuerpos discapacitados, es la naturaleza, y este otro puede ser explotado de cualquier manera que se pueda, siempre y cuando las ganancias sea para los que se les permiten las ganancias. Y es sobre la proximidad a quién está ganando las ganancias y la proximidad a otros. Y pueden cambiar eso en cualquier momento. Si ven históricamente en Estados Unidos, cuando todavía, digo, todavía hay esclavitud moderna el día de hoy, pero en Estados Unidos, cuando teníamos la esclavitud plena, en un momento las personas irlandesas se clasificaron junto con personas morenas y negras, y los propietarios de esclaves y las personas que estaban haciendo la clase que gobierna, se empezaron, dijeron, ay, se están uniendo, ahora los tenemos que dividir más. Entonces, una persona que es más como nosotros tiene más beneficios, más privilegios que los otros, y eso los hace más débiles. Y eso ahí es como si el feminismo se incorpora, porque el feminismo, como yo veo el feminismo, por lo menos es sobre el cuidado comunitario, sobre el cuidado colectivo, sobre vernos y crear coaliciones juntos, que- donde hemos visto más reciprocidad, donde hemos visto más cuidado sobre las mujeres y pescadores agrícolas. Ahí es donde las soluciones yacen. Cuando hay eventos de clima extremo, tenemos muchos huracanes y sequías, y supuestamente el militar está ahí para ayudar a asegurar esos desastres. Saben que son las familias y los niños que están ahí en casa construyendo. Y no sé cómo explicarlo. Y una cosa maravillosa que el feminismo ha podido hacer es incorporar a las mujeres a la fuerza del trabajo, incorporarlas a y en la industria, fábricas, a los negocios, pero ahí se detuvo, y lo que necesitamos hacer y continuar haciendo es, y también, y el trabajo de construir hogares, construir comunidades, porque ese es un trabajo muy importante en la sociedad. Y cuando se lo dejas a las mujeres y nada más esperas que nada más trabaje, tienen un tercer turno. Entonces, muchas mujeres en el sur global tienen que hacer muchas cosas y todavía tienen trabajo en el hogar. Y esa parte del trabajo, ese trabajo invisible del trabajo de cuidado que no es importante, pero ahí es donde están las soluciones, porque ellos son los que saben cómo hacer que las cosas se adapten, esos son los que saben qué tipo de alivio de desastres y de respuestas de emergencia se necesitan, porque conocen el área. Entonces hay tantas soluciones que están ahí. Y luego cuando nos alejamos o regresando a la industria de combustibles fósiles, ahí es porque cuando las industrias como la del trabajo por generaciones que realmente tienen la posibilidad de enfrentar esto, porque están atacando la fuente de los combustibles fósiles, y sabemos que han habido estudios que dicen que hay sistemas de energía renovable que no pueden sostener el nivel de extracción que el sistema actual está haciendo. Entonces, cuando cortamos esa fuente de vida, esa vena de la industria, entonces tenemos realmente una buena oportunidad de enfrentar el sistema opresivo general. Y el Tratado de Combustibles Fósiles está basado en tratados de paz previos, tratados más previos, y ahí es donde estamos
estamos reconociendo la importancia de estos tratados. Y también siendo muy honesta que yo personalmente no creo que tener un tratado de combustibles fósiles va a enfrentar todas las injusticias del mundo, va a enfrentar el militarismo de todo el mundo, pero es un buen primer paso porque está atacando una de las cosas que lo está impulsando. Creo que uno de los oradores ya mencionó que hemos visto cómo las guerras y las ocupaciones, y Catherine estaba mostrando las estadísticas, una de las razones por las que está sucediendo es para extraer combustibles fósiles de estas áreas como en Gaza y Palestina. Entonces, la industria de combustibles fósiles impulsa la guerra, pero es la razón por la que... Y es todo para proteger las ganancias. La militarización que está sucediendo es para asegurar que las personas en poder se mantengan en poder. Entonces, ¿cómo enfrentamos eso? Les quitamos su energía, les quitamos su fuente de vida. Similar to why boycotting works really well. It's similar why divesting works really well. And in a way, getting rid of the fossil fuel Similar a industry cómo is a funciona very el powerful boicot. divestment because it's not just Es una finances, desinversión but muy really where poderosa they're porque getting no it. solamente las And that's finanzas, why pero dónde la addressing the obtienen. Y production, por the eso, source of the cómo fossil fuel abordar industry is so la important. I producción, think one la thing that fuente de la we need to industria remember is that de in the combustibles UN fósiles spaces, es tan which are really importante en important los to engage espacios in, de it's still Naciones talking Unidas, about que son the muy supply side, like importantes, what's happening later, the que production side, diferente a lo but que we need está to go to the pasando source. en la Like, where producción. is it Tenemos que coming ir a from? la fuente, How de do we dónde stop it? viene, How do we address cómo it? How podemos do we make parar sure eso, that cómo lo abordamos y cómo actually aseguramos goes somewhere? And as we're de que vaya a algún going, lugar. and I'll speed up because I know Y we're voy over a time, acelerar but porque as we're ya heading estamos towards pasando el tiempo, COP30, pero there's a mientras lot of vamos a initiatives, especially COP30, hay from the mucha women gender iniciativa constituency. del Ashka can talk more about this. constituyente de mujeres y That género pushes for a just transition and ensures that que no one is empuja left una behind. Fossil transición fuel justa non-proliferation should y be the el complement of all Tratado these de No processes. Proliferación de And we need to Combustibles Fósiles. engage in as many as possible Tenemos because que the fossil fuel participar industry, en the tanto capitalist como sea industry, posible porque la is industria de engaging in all of industria them and trying fósil, to la benefit industria all of them. capitalista This está doesn't mean we en have to do todos y every está single thing, tratando de but it means we debilitarnos. have to be in No quiere decir solidarity que with each other. estemos We need to team up. We en need to todo, pero conspire tenemos together que and estar en really figure out solidaridad how o to do this conspirando and en engage in conjunto the y cómo protests, lo hacemos. especially now from Y September 18th to especialmente del 20, 18 September de 18 to septiembre 21. There al are the Draw the 21 Line protests that are está focusing a la lot on climate. protesta de There are puntos also consecutivos de Palestinian civil society justicia movement that's also climática, calling también el for movimiento de palestino de sociedad disruption of civil complicity because está on the llamando una 21st, destrucción de la the complicidad UN porque el set a 21 deadline for las Israel to Naciones stop Unidas its ongoing genocide. estableció And they've missed una many fecha deadlines before, límite and this is just para another deadline, but we parar el really, really, genocidio really need to get y there. And a really necesitamos beautiful llegar a ese punto collaboration that I'm y hay seeing is colaboraciones to muy call for hermosas. boycotting Chevron, Es el llamado a energy embargoes, boicot a because there you Chevron clearly see y that it's the fossil fuel industry that's embargo de energía fueling porque es la this industria de genocide that's combustibles happening in fósiles que Palestine. está So alimentando este genocidio en Palestina. bringing in again that feminist, those Este feminist values of community care and valores collaboration. feministas We de need to learn cuidado how to comunitario y collaborate with each other colaboración. and Tenemos see que that we're not aprender a each other's colaborar enemies and mutuamente y que understand no that somos nuestros enemigos y entender the system that we have que today el is sistema que also what tenemos allows hoy women día and es lo que bodies to be permite used a and los cuerpos de exploited mujeres because sean women's bodies are usados y then equated explotados because the earth porque and están the earth is dedicados allowed a to be la exploited, madre so women's tierra bodies are allowed to be y exploited. People of color's se bodies are explota a allowed to be exploited. And so los to cuerpos de las create a mujeres, feminist de las just personas de transition color. is really to Entonces, ensure crear that una our transición bodies, justa both our feminista, physical individual asegura bodies, que but the bodies nuestros of the earth, the cuerpos bodies of nature, individuales, pero los are cuerpos de respected, la naturaleza, honored, and de seen la as tierra, equal. sean Thank you. respetados como la gente. Gracias. Thank you so much, Mitzi. And Muchas gracias, yeah, I'm sorry I Mitzi. had to rush a bit for your Y contribution. disculpen So just to say, we que stay up apuré la until if contribución people porque still have tenemos, time to stay si on, tienen but tiempo, let's tenemos hasta permit us to los properly próximos 10 minutos close this para off. But thank you so poder much for cerrar your apropiadamente, pero contributions muchas gracias and por sus yeah, for speaking to contribuciones us y por about hablar the con nosotros immediate sobre experiences in las Philippines and experiencias what you said inmediatas about en las Filipinas y lo que bringing dijiste, men in to do the y homework, traer not in a a hombres doing solo a homework, hacer but las like also tareas, taking care of the pero care labor también is such an el important la labor de piece of the cuidado es puzzle, I algo think. tan importante And del you kind of rompecabezas already, you really y helped to move us into the realmente next nos ayudaste segment of a this ir al session, which próximo segmento de la will be sesión talking about
que mientras hablaba del tratado de combustibles fósiles y cómo miras estos tratados de tener mucho potencial, no va a poder abordar todos los temas grandes que estamos enfocados. Pero muchas gracias por tomar esa transición. Quiero tomar un breve momento de hablar sobre el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles y no tenemos tiempo de entrarle en detalle, pero sí quiero realmente recordarnos de por qué esta propuesta está siendo sugerida en primer lugar. Ahora que hemos hablado sobre todas las maneras que los combustibles fósiles están interseccionando y reforzando y sosteniendo sistemas de opresión. Básicamente, el tratado eh, de combustibles fósiles busca, y es que la raíz de la crisis climática, y muchos de ustedes saben, realmente es asombrante que no hay acuerdo internacional hasta la fecha, acuerdo climático que normalice o regule la raíz de la crisis climática, que son los combustibles fósiles, el Acuerdo de París y el Acuerdo de Naciones Unidas solamente se enfoca en la reducción de emisiones. El tratado realmente aborda esta brecha tremenda y lo hace primero parando toda la expansión de combustibles fósiles, parando la exploración de combustibles fósiles y creando cooperación internacional para una transición justa. Entonces, y eso incluye crear el financiamiento necesario, y también por eso hablamos del financiamiento público que tiene que venir de las fuentes públicas. Y hay 17 países actualmente que están apoyando oficialmente este proceso y un mandato para combustible fósil. Y este septiembre Colombia dijo que va a anunciar la primera conferencia intergubernamental que va a tomar lugar el próximo año. Y esa es un evento muy importante y me siento muy motivada e inspirada por este proceso porque está agarrando más impulso. Y como Mitzi mencionó, este proceso que estamos impulsando hacia adelante está inspirado por tratados de desarmamento, como el Tratado en la prohibición de armas nucleares o sobre reducción de emisiones, que el primer paso de muchos era tener una conferencia internacional para empezar las negociaciones. Entonces es un momento muy emocionante en este proceso y me gustaría terminar el seminario virtual y circular a todos ustedes. Tienen solamente 2 oraciones cada una para decir, y Mitzi, ya hablaste sobre esto, pero tal vez puedes expandir un poco para compartir cuáles son tus esperanzas para el Tratado de Combustibles Fósiles y por qué apoyas esta iniciativa. Y esta vez vamos a empezar con Mitzi y 2 oraciones, por favor, y luego vamos a cerrar. Lo que me encanta del tratado es que empezó del movimiento y del sur global. Primero vino de la sociedad civil y después de los países del Pacífico y Colombia, y creo que eso es un cambio radical de dónde viene el liderazgo, y por eso creo en eso, porque cualquiera puede ser parte de escuelas, individuos, organizaciones, y eso va a traducir a tener una colaboración con el gobierno mientras hablan sobre el tratado. Y es muy importante que la sociedad civil venga ahora y apoye el tratado porque queremos asegurar que cuando los gobiernos estén negociando no lo cambien mucho y que mantengamos los valores como están. Entonces, endorsen el tratado de combustibles fósiles. Muchas gracias, Mitzi. Ahora Natalia. Gracias. Bueno, lo primero es que venga del sur global, este liderazgo nos pone también en una apuesta geopolítica bien interesante. Y yo creo que eso la iniciativa del tratado tiene que aprovecharlo.
Para nosotras el tratado es una herramienta fundamental para poder tener esta conexión de agendas ambientales, de construcción de paz y de género. No solo hablamos de justicia climática, hablamos también de cuidado de la diversidad y de la agenda de cuidados, y hay muchos elementos que nos pueden ayudar a eso. Y en tercero, pues que desde las perspectivas de qué es esto, de qué implica la transición justa para las mujeres o desde una perspectiva feminista, no implica solo una transición o un recambio de modelo o de matriz energética, sino que implica una transformación cultural en la forma como nos relacionamos como sociedad y en la forma como nos relacionamos con el territorio y los ecosistemas. Gracias, Natalia. Thank you so much. Over to Aishka. Ahora, Aishka. I believe that the Fossil Fuel Yo creo Non-Proliferation que Treaty el gives me so Tratado de much No hope. If I Proliferación could de imagine it Combustibles as an Fósiles me da emoji, mucha I would just esperanza. look at Si as lo a imagino P como un emoji emoji, because I feel lo that it imagino has como such a el potential to emoji de unlock Pi, so many of porque the puede barriers and systems that we've been desenmarcar fighting tantos de los against. And I feel sistemas que like hemos estado it really luchando is going to y break the realmente cycle of va a complicity, romper complicity of el, silence la that we're seeing complicidad from del global world leaders, silencio but que the vemos de complicity los of líderes allowing globales, industry pero to la profit over the complicidad people que and the las planet. industrias se estén lucrando encima de la gente y el planeta. Thank you so much, dear Aishka. And Muchas finally, gracias, over Aishka, to y Beatriz. finalmente a Beatriz. Thank you so much. What I like from Muchas the gracias. treaty the Lo que me most gusta is that del it's a tratado grassroots tool es built from the que ground es algo up de la and has base, the potential to desde work abajo para effectively arriba, as a tool y for puede peace, trabajar como una breaks the herramienta para la silos, paz, and continue to romper work los in a single place from aislamientos feminist y intersectional construir colonial de la paz anti-racist de perspective. una And just once perspectiva again, feminista, to anticolonial emphasize, y we need antirracista, non-polluters to y pay for the harms to our enfatizar bodies and que los territories. contaminantes And tienen that que means we pagar should give por los industries, but territorios. also banks, Eso es international las agencies, the industrias de military, combustibles and the fósiles, wealthiest, and we do indeed industrias, need los más gas and ricos. embargo fossil fuel to put a Necesitamos front end to embargo de choice on estas fact fight. industrias. Thank you. Gracias. Thank you so much. Thank you Muchas so much, gracias everyone, for your a amazing and todos rich por sus contributions and analysis contribuciones and tremendas for y putting these in análisis. the chat. Ha sido compartido Yeah, también en el it's chat. just it's been such a Ha nuanced sido una discussion, but conversación we've also tan seen so many parallels no detallada, matter pero where we hemos are visto and no matter tantos what our paralelos, contexts are. independientemente de dónde estamos, Like the nuestro same contexto. dark forces are Las operating, mismas fuerzas but oscuras están we do have operando, some hope and we pero have something tenemos that we can all esperanza y tenemos support algo que and work todos towards, podemos and that is apoyar the y Fossil Fuel trabajar, Treaty. y que es So el I really encourage Tratado all of you de that aren't Combustibles yet Fósiles. Y les animo involved in the a treaty to todos que no support it. You estén can support it. involucrados You en el can do also tratado, as an pueden individual. apoyarlo, pueden Amazingly, endosarlo de manera the 1 individual. million mark has just been La crossed, marca de and un we hear millón the just acaba de individuals supporting the pasar treaty. en cuanto a And individuos que also están endorse the apoyando el treaty on behalf tratado of your y pueden organization. apoyarlo en And I base a also su posted organización, y también in the lo chat puse ways en that el you chat, can get involved maneras on que different pueden levels at the local, involucrarse a national, or diferentes international niveles, level in support a of the nivel treaty. local, nacional e I also internacional. shared some resources También in the chat, compartí algunos recursos en el chat, some of upon which some of the contributions today algunos were based de las on. basados en las contribuciones And de hoy finally, día. I also Y want to let you finalmente know quería dejarles saber that Wilf que exclusively, I'm sharing Wilf with you that Wilf will launch exclusivamente a estoy global campaign compartiendo. on Va a the empezar una International Day campaña global this en el Sunday, Día 21st of Internacional de la September, Paz, which el is called 21 de Move the septiembre, Money, Stop que Funding se War, llama Start Funding Peace, Mover el which Dinero, seeks to empecemos a address financiar many of the la issues that we paz, spoke que about aborda muchos today. de los temas que And estamos if you want hablando to hoy learn día. more and get Y si quieren involved, aprender más you e can involucrarse, check out those links. pueden mirar esos So if you're enlaces, interested in y WILF, si if you están want to become a member of interesados WILF, en WILF y you quieren ser can reach miembros out to de me. WILF, I'll integrantes, pueden put my conectarse conmigo. email Voy a address in poner the mi chat correo again. electrónico en el And chat una last vez but más. not least, Y por and someone último, even already gave a shout out to the alguien interpreters ya today, mencionó and a I am los doing intérpretes, that os with love. Thank felicito you so y much lo to the estoy interpreters, haciendo. Muchas especially for gracias staying a on los longer. intérpretes por And mantenerse más if you have tiempo, time to y si fill tienen out the tiempo a para short survey llenar for una them, that would breve be really encuesta, para helpful. ellos sería muy And I útil. think that is all. Thank you Y creo so que eso es much to todo. the amazing Muchas panelists gracias a los for the space increíbles that we shared, for the panelistas y el time that we espacio shared. I que really tenemos. appreciate you all so Estoy muy much, and apreciativa hopefully we y can have espero many more of que these podamos conversations tener muchas más de estas and be in touch conversaciones soon. y estar. Thank you Pues, all. Thank you. muchas gracias. Gracias. Thank you so much. Muchas gracias. Bye. Muchas gracias. Thank you, interpreters. Y
Thank you, interpreters. Sorry if I spoke too fast. It's all good. Apologies for that.